Hemos tenido hoy día una magnífica actividad quirúrgica en el Hospital Roosevelt, junto al doctor Arnoldo Ruano y su equipo. Hemos intervenido 2 pacientes que estaban traqueostomizados y ha sido magnífico la jornada en realidad, porque pudimos disfrutar, pudimos resolver 2 problemas de niños de 12 y 3 años y mañana continuamos. Me voy a demorar unos 30 minutos, 25 minutos en esta charla, en esta plática, y que me han pedido, cuyo título es El estridor. En realidad, el estridor, tengo que decirles que voy a ver cómo está. Problemas técnicos. ¿Ahora sí? Estridor, perfecto. El estridor, y voy a compartir con ustedes una serie de casos clínicos, con audios, con video, para que puedan sentir un poco más familiar esta conferencia, que pudiera aparecer como algo distante a la práctica de algunos. Sin duda que muchos de ustedes sí van a conocer de los casos y de las patologías, probablemente sean cotidianas, pero para algunos quizás no tanto, y por eso que he tratado de incorporar videos, sonidos de nuestros pacientes. Ahora, el estridor es un sonido anormal en la vía aérea y de tonalidad variable. Puede ser permanente, puede ser intermitente, puede ser inspiratorio, puede ser bifásico. Estos conceptos son importantes para los videos que vienen a continuación. El estridor refleja obstrucción de la vía aérea en niveles diversos y aparece cuando la obstrucción es más o menos igual o superior al 50%. Esto quiere decir que un niño que tiene una anomalía congénita de la vía aérea puede no tener síntomas en reposo. El síntoma aparece por lo general cuando la obstrucción al paso del aire por las diversas estructuras involucradas es de al menos un 50%. Dentro de las etiologías que provocan estridor, tenemos que mencionar patologías laringias, traqueales y bronquiales. Ahora, las malformaciones asociadas de la vía aérea no siempre tienen al estridor como el síntoma eje. Existen otros síntomas y el estridor puede estar también ausente. Las anomalías de la vía aérea, ya sea laringe, tráquea o bronquios, cuáles pueden ser el origen de este estridor, es un espectro muy amplio. En cada patología hay un espectro. O sea, la patología vía aérea es un espectro muy amplio, pero en cada patología hay una variabilidad enorme. Entonces les decía que son, además, por lo general estas anomalías son infrecuentes, los síntomas son variables, el estridor es el síntoma eje, pero también puede ser la tos, a la cual se hacía mención recientemente, fenómeno aspirativo o una asfixia grave. Hay niños con anomalías de la vía aérea que pueden fallecer al nacer y otros que pueden ser asintomáticos. Pero el estridor siempre es el síntoma eje. Y la endoscopía de la vía aérea es el gold standard en el diagnóstico. Si ustedes tienen un niño con estridor, la única manera de avanzar en el diagnóstico es mirar la vía aérea. Todos los otros estudios son complementarios. Es decir, si ustedes tienen un niño que nace con un estridor severo, retracción subcostal, retracción de la caja torácica, no van a obtener mucha información si ustedes envían a ese paciente a una tomografía o una angio con contraste, sospechando alguna anomalía asociada a la vía aérea. Lo más importante es mirar la vía aérea. La endoscopía flexible en concordancia con la endoscopía rígida. Es un estudio que se debería realizar en estos casos cuando se sospecha alguna patología en conjunto. Antes se hablaba flexible versus rígida porque había temas de imágenes también. Hoy día los fibrobroncoscopios, videoscopios flexibles tienen una resolución que es igual a las ópticas rígidas, pero los estudios son complementarios porque uno permite un estudio más dinámico y el otro un estudio más en un niño en una etapa más de sueño, más profundamente dormido.
Bueno, existe una serie de anomalías que pueden provocar estridor, están enumeradas en este esquema, y ustedes pueden ver, la laringomalacia es la anomalía más frecuente de la vía aérea y por lo tanto es la causa más frecuente de estridor en un recién nacido, pero también existen las parálisis cordales, la estenosis subglótica, los WEPs, las atresias laringias, los hemangiomas subglóticos, los quistes, los clefts, las hendiduras laringotraqueales y las patologías traqueales, traqueomalacia, etc. Es decir, el origen del estridor puede estar en todas estas patologías, en distintas frecuencias, y recordar también que no solamente el estridor es el único síntoma, a veces no está presente y están presentes otros síntomas como puede ser la asfixia, la tos, etc. Por eso que voy a hacer referencia no solamente a las malformaciones que causan estridor, hay otras que no causan estridor, una hendidura laringotraqueoesofágica, más bien tiene fenómeno aspirativo y asfíctico, y el estridor no es el síntoma eje. Por lo tanto, voy a mezclar un poco las anomalías congénitas, asumiendo que algunas sí debutan con estridor y debemos caracterizarlo. Y en eso quiero que ustedes me acompañen en este viaje. No me avanza. No me avanza. ¿Qué pasa? Bueno, les decía que la endoscopía vía aérea es el procedimiento constante, o sea, no hay nada que lo pueda reemplazar, no hay nada que pueda competir con este estudio, porque es un estudio directo, rígido, flexible, en combinación. Ustedes lo que hacen es mirar la vía aérea, porque si el niño tiene alguna anomalía en la vía aérea, ustedes la van a ver. Y no solamente la van a ver, van a poder ver el color de la mucosa, si hay edema, si son mucosas, si hay estenosis, tomo una foto con el botón blanco, el nivel acércate más y le tomo una foto con el botón blanco. ¿Se ve? Sí. Todo lo que está en juego aquí, ¿sí? Vía aérea, no existe. ¿Sí? Okay. La manito ahí todo. Estas imágenes tan bellas que son tridimensionales, tomográficas, que a veces son un poquito imaginarias o de fantasía, esto es lo más objetivo. Importante tener en mente lo que es la anatomía normal, y me disculpan porque esto puede ser muy básico para algunos, pero es fundamental para poder seguir. Cuerdas vocales, que son las que delimitan la glotis, luego viene el espacio subglótico, la mucosa es rosada, es lisa, y los anillos traqueales, algo pasó aquí. Glotis, cuerdas vocales, espacio subglótico, cricoides, porción membranosa posterior que tiene en la región anterior los anillos traqueales que son semicirculares y ocupan 270 grados de la circunferencia, el otro porcentaje está ocupado por la porción membranosa y bueno, la carina y los bronquios. Es muy importante mantener siempre la memoria de lo que es la anatomía normal. Laringomalacia. La laringomalacia decíamos que es al menos el 70-80% de las anomalías de la vía aérea, por lo tanto un niño que nace con estridor o que aparece un poco más tardío, no es habitual que el estridor debute los primeros días de vida, pero un niño que nace con estridor o que tiene estridor, un niño pequeño, la causa más frecuente es la laringomalacia. Y la laringomalacia se define por lo que ustedes están viendo, es un colapso de las estructuras supraglóticas en inspiración, por lo tanto el estridor, ya que esta conferencia se refiere al estridor, el estridor en la laringomalacia es más inspiratorio, es un colapso inspiratorio de la estructura supraglótica, sobre la glotis, sobre las cuerdas vocales. Y lo que se colapsa acá son básicamente los aritenoides, pero también hay una malformación de la epiglotis. Por eso que esto se clasifica en varios grados, 1, 2 y 3, hay varias clasificaciones, pero la clásica es 1, 2 y 3. Esta sería una tipo 2. Una tipo 2 porque hay colapso de los aritenoides y hay una malformación de la epiglotis. Todo esto se colapsa. Fíjense ustedes el estridor inspiratorio. 6 meses. Tiene un estridor de los primeros meses. Inspiratorio. Por lo tanto, la causa más frecuente es la laringomalacia. Ahora, este niño tenía fenómenos asfícticos, no se alimentaba bien, a pesar de que no se había nutrido, pero tenía fenómenos asfícticos.
Y el diagnóstico era la laringomalacia. Se hace una endoscopía y se encuentra una laringomalacia. Pero es una laringomalacia un poco más grave, ya no solamente hay un colapso de los aritenoides y una malformación de la epiglotis. Aquí la epiglotis ingresa a la glotis y produce una obstrucción que es muy dramática y muy severa. Pero es básicamente inspiratoria. Es inspiratoria. Inspiratoria. O sea, durante la expiración no hay sonido. Yo le hablaba de la tonalidad. Es inspiratorio, pero es de tonalidad más alto. No sé si están de acuerdo. Comparado con el niño anterior. Este es un recién nacido que tiene un estrior inspiratorio y tiene además un colapso, o sea, tiene una retracción de la caja torácica y supraesternal también. Es inspiratorio. Inspiratorio. Le hicimos un examen dinámico, despierto, y así quedó después del examen. Lo exigimos un poco, lo estresamos un poco. Miren que severa la retracción. Lo más frecuente es laringomalacia, pero esa tonalidad alta es característica de la parálisis de cuerdas vocales. Y acá lo que ven ustedes es una parálisis congénita de cuerdas vocales. Las cuerdas parecieran que se mueven, pero se mueven en inspiración y se están cerrando en inspiración. Inspiración, 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 inspiración. Se cierran. Lo normal es que la inspiración las cuerdas se abran. Movimiento paradojal de cuerdas vocales, que es un fenómeno secundario al flujo de aire, que provoca este efecto de Bernoulli, que cierra las cuerdas en inspiración. Esta es una parálisis congénita de cuerdas vocales que constituyen 15 a 20% de las malformaciones de la vía aérea que producen estrior. Vean este estrior, es diferente. ¿Escuchan las dos fases? Es bifásico. Por lo tanto, podemos decir que esto no es una laringomalacia, no es una parálisis de cuerdas vocales que tiene ese ruido inspiratorio de tonalidad tan alta. Lo escuchan, es bifásico. Es el mismo niño. Es increíble, este niño está en su casa. Uno dice, ¿cómo estos niños están en su casa? Debajo del espacio subglótico, estenosis subglótica crítica, congénita, el niño en su casa. Bueno, es característico de los niños, no así en los adultos. Toleran muy bien las estenosis. Este niño tiene una estenosis de un 90% y estaba en su casa. Bueno, este niño tiene una estenosis subglótica congénita, que da cuenta del 10% de las malformaciones de vía aérea. Perdón. Escuchen bien lo que viene, porque ya vieron el primer niño, estenosis, o sea, laringomalacia, inspiratorio. El segundo es parálisis de cuerdas vocales, inspiratorio pero de tonalidad alta. El tercer niño es estrior bifásico. Este niño tiene algo característico, diferente a los anteriores. Bueno, tiene un llanto como extraño, además de tener estridor. Esta es la endoscopía de este niño. Tiene un web laringio congénito, estridor bifásico, es una voz que... Este niño tiene como una voz bien alta, pero por lo generalmente la voz está un poco más apagada, el llanto está más apagado. Ahí. ¿Y cuántos años tiene? 4. ¿Te cansaste? Es habitual, ¿eh? Un niño tan grande. ¿Qué estabas haciendo? Jugando. Ya. Cuenta hasta 10, bien fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, perfecto. ¿Cómo se llama la mamá? 9, 10. Esto es un Karen. espectro, hay de obstrucciones Karen. muy leves, obstrucciones ¿Y muy el papá? severas, pero este niño tiene un web laringio, tiene una voz curiosa, y por eso fue estudiado, pero fue estudiado tardíamente y tenía un web laringio, una obstrucción de un 80%, que requiere, por cierto, tratamiento. Los webs son un espectro desde formas muy leves a formas más severas, incluso atresias laringe. 5%. Esta niñita nace con estridor, año 2001, hace 20 años. Hacemos una endoscopía y tiene una masa posterolateral izquierda que obstruye el 80% del lumen. Masa posterolateral izquierda que obstruye el 80% del lumen. Si ustedes ven un paciente pequeño con estridor
que tiene además hemangiomas cutáneos, deben sospechar en un hemangioma subglótico. El hemangioma subglótico constituye el 1 a 2% de las anomalías de la vía aérea. Tiene una involución, una historia natural hacia la involución. Por eso que antes se traqueostomizaban estos niños, porque sabíamos que uno los traqueostomizaba y ese hemangioma desaparecía, como los hemangiomas cutáneos, en 1 o 2 años. Y luego de 1 o 2 años se sacaba la traqueostomía. Después los empezamos a operar como una técnica muy novedosa por allá por los años 2000, más o menos, hace 20 años, los comenzamos a operar y eso era un boom dentro del manejo de los hemangiomas subglóticos porque evitábamos las traqueostomías. Y los operábamos abriendo la tráquea y sacando el hemangioma. Abríamos la tráquea, más bien la laringe, y sacábamos el hemangioma hasta que el propranolol en el año 2008 ingresa con mucha fuerza y yo nunca más creo haber operado, probablemente uno esporádicamente, pero estos hemangiomas responden de una manera espectacular al propranolol y no requieren de ningún otro tratamiento. Vean esta niñita, 4 años, estriol primeros meses de vida, 6 consultas en servicio de urgencia, diagnóstico laringitis obstructiva para la casa. Finalmente alguien decidió estudiarla, fue enviada a nuestro centro y tiene bajo la cuerda vocal izquierda una masa redondeada que obstruye el 80% del lumen y es de localización posterolateral izquierda, pero en realidad tiene 4 años. Se parece a un hemangioma, pero no es un hemangioma. Además se ve más firme, se ve como más sólido. 4 años, es muy raro ver un hemangioma subglótico a los 4 años. Pero esto partió tempranamente porque tenía una historia muy larga de cuadro respiratorio. Y en realidad en la tomografía aparece un tumor y este tumor era sólido, lo sacamos. Y esto lo muestro, es un tumor de células granulosas, lo muestro porque en realidad los tumores también deben estar presentes dentro del diagnóstico diferencial del estridor, tanto en niños pequeños como en niños ya de más años. ¿Para qué decir esta patología, que es muy curiosa? Esta es otra malformación que es el hemangioma, malformación vascular retrocricoide, o sea, las malformaciones vasculares también están presentes dentro de los diagnósticos diferenciales. Anomalías traqueales, saltemos de la laringe a la tráquea. Anomalías traqueales, ya se mencionó algo en la conferencia anterior, anomalías traqueales también son origen de estridor o de fenómenos de aspiración, etcétera, tos, etcétera, etcétera, y dentro de las anomalías traqueales, la estenosis traqueal congénita, la traqueomalacia, la agenesia traqueal y los cleft. Revisemos algunas de ellas. La estenosis traqueal congénita es una patología infrecuente, es rara de ver, es desconocida, es una anormalidad embriológica del esqueleto traqueal. Lo característico es la presencia de anillos traqueales completos que determinan una estrechez del lumen traqueal. Recuerden la anatomía normal, la glotis, cuerdas vocales, subglotis, cricoides y anillos traqueales normales. En la estenosis traqueal congénita existe esto. Existe una estrechez del lumen traqueal que está determinado por anillos traqueales circulares completos. Por eso si uno recuerda bien la anatomía normal, esto no va a pasar desapercibido. Este es un video que yo tengo de hace muchos años, de hace unos 20 años, y este niño había tenido estudios de vía aérea y estos anillos no habían sido percibidos. O sea, si uno no tiene bien la imagen clara de la tráquea, se pueden pasar estas cosas. Además que a veces hay secreciones y pueden pasar por alto. En la estenosis traqueal congénita hay anillos completos que son de distribución variable. Este niño tiene los primeros anillos normales. ¿Ven ustedes? Semicirculares, componente membranoso posterior, anillos circulares completos. Tráquea proximal normal, tráquea distal con anillos completos que determinan una estrechez del lumen. Hay diferentes tipos. Esto lo muestro para que ustedes conozcan un poco esta rara enfermedad. Hay 4 tipos. La tipo 1 es la más frecuente, donde los anillos están distribuidos casi a lo largo de toda la tráquea. La tipo 2 es más corta, la tipo 3 es parecida a la 2, pero tiene un bronquio anómalo superior, y la tipo 4 es aún más extraña, porque tiene una tráquea proximal normal, y tiene después tiene este bronquio puente, que es como una tráquea estrecha que comunica la tráquea proximal con una carina. Veamos algunos casos. Esta es una tipo 2, es una forma corta,
tiene una tráquea proximal normal, no podemos pasar con la óptica. Como estudiamos la tráquea distal con una tomografía, pero en el quirófano se puede estudiar con una broncografía. Y ustedes pueden ver una tráquea normal, un bronquio derecho, una tráquea estrecha y los bronquios. ¿Qué se hace con estos niños? Se operan, la mayoría son sintomáticos y se operan, y la técnica, si es corta, se saca el segmento, y si es corta se saca el segmento, y si es larga se realiza una técnica que se denomina slide tracheoplasty, que la muestro porque esto es muy novedoso, a pesar de que esta técnica tiene muchos años ya descrita, pero en este video se ve muy bien. Lo que se hace en estos niños que tienen una estenosis de segmento largo, se secciona la tráquea en la mitad, se abre el segmento superior, se abre el segmento inferior en la cara posterior y se desliza un segmento sobre otro, y todo esto en bypass cardiopulmonar o en ECMO, depende de la disponibilidad del centro donde se resuelva esta patología. Las hendiduras son una anomalía infrecuente, es un defecto de la pared entre la tráquea y el esófago y tiene asociaciones sindromáticas frecuentes. Este es un niño con un síndrome de Opitz, tenía también una hendidura nasal, igual que su madre, es un síndrome genético, había sido traqueostomizado en el periodo recién nacido. Es un niño de Argentina, que conocí en Argentina, estamos haciendo un estudio endoscópico y vean ustedes, está comunicada la tráquea con el esófago. Este es el esófago. Este es el esófago. Perdón, acá está el esófago, acá está la tráquea. Están comunicados ambas cavidades. No en su totalidad, pero a nivel cervical. Este es un espectro nuevamente. Hay hendiduras laringias puras, otras laringo-traqueoesofágicas, donde la vía aérea se empieza a comunicar con el esófago en magnitudes variables. Este es un niño que conocí en Colombia, es un recién nacido que tiene una hendidura grado 4, o sea, es el extremo de esta malformación, o más bien es una condición embriológica muy precoz, donde no hubo formación del tabique. Recuerden ustedes que la cavidad, el tubo digestivo y la vía aérea tienen un origen común, tienen una cavidad común en el periodo embrionario precoz, después se separan, pero este es un estadio muy precoz embrionario, donde ven ustedes la tráquea, los bronquios, comunicadas a la tráquea ampliamente con el esófago. Esta es la sonda que está en el esófago y se parece mucho a la tipo 4 o 5 del esquema, 4A, 4B. Nuevamente la tráquea comunicada ampliamente con el esófago. En el esófago está la sonda nasogástrica. Esto tiene muy mal pronóstico. Se pueden reparar, pero tiene muy mal pronóstico. La traqueomalacia se hizo mención. La traqueomalacia es una malformación traqueal con colapso de la tráquea. Es todo un espectro. Hay distintas formas. No solamente la tráquea se colapsa, también está mal formada. Los anillos son mal formados con inclusiones grasas, son más pequeños y tienen un componente membranoso más amplio. Lo que sucede en las traqueomalacias es un colapso de la zona posterior de la tráquea, mayoritariamente, porque también existen compresiones anteriores. El esófago se instruye dentro de la tráquea. Y vean, hay algunas traqueomalacias que son muy grandes. Está operada una traqueosofágica, tiene una traqueomalacia congénita asociada a la traqueomalacia. Tiene una tráquea que se parece mucho al esófago. Las traqueomalacias son todo un espectro, ¿no? Pero hay algunas traqueomalacias que son extremas. Y esas extremas, ustedes las miran, hacen una endoscopia y se parecen al esófago. Díganme si no parece un esófago esto. Y es una tráquea. Claro, se colapsa totalmente. Esta es una traqueomalacia grave y por lo general son niños muy sintomáticas con síntomas graves. Están en unidad de cuidado intensivo y algún tratamiento debemos plantear. En el pasado, y bueno, todavía, pero como último recurso, hemos usado estos dispositivos que son metálicos, hay reabsorbibles también, que son los stents, que permiten mantener permeable una estructura cilíndrica que sería la tráquea. Lo hemos usado desde hace más de 20 años, pero para casos muy esporádicos, donde no hay otras alternativas. La otra alternativa era una traqueostomía que no queríamos realizar. Ofrecimos en este caso un stent.
que prácticamente no los usamos. Son situaciones muy extremas, muy infrecuentes, porque tienen mucha morbilidad asociada. A veces funcionan, pero más de un 50% de los pacientes tienen morbilidad asociada. Vean ustedes, recordaban, esa tráquea parecía un esófago. Vean ustedes cómo esta tráquea con el stent está permeable, el lumen está abierto, y eso, por cierto, que alivia al paciente. El problema es que hay que lidiar con las complicaciones, granuloma, sangramientos, migraciones, etc. La traqueopexia posterior es una técnica más nueva que evita colocar estos dispositivos o traqueostomizar a los pacientes, y consiste la traqueopexia posterior en una pexia de la tráquea posterior hacia la columna, se pexia la tráquea posterior hacia la columna, y de esa manera no hacemos traqueostomía, etc. Anomalías bronquiales como causa de estridor o como malformaciones de la vía aérea son más raras. Este es un niño que tiene una hiperinsuflación del lado derecho, y en la endoscopía, gold standard, el único estudio que les permite hacer diagnóstico preciso, encontramos una estenosis del bronquio fuente derecho. El bronquio fuente izquierdo, el bronquio fuente izquierdo es normal, si ustedes se fijan. Bronquio izquierdo es normal, pero en el bronquio derecho hay una estenosis. Sin embargo, esta estenosis es blanda y tiene forma de sacacorcho o tirabuzón, como lo van a ver más adelante. Bronquio fuente izquierdo normal, bronquio derecho está obstruido, y eso provoca esta hiperinsuflación, o sea, hay un efecto valvular. Vean ustedes, hacia distal el bronquio es normal, pero si nos retiramos van a ver que tiene una morfología muy curiosa, que es esta morfología en sacacorcho o tirabuzón, corkscrew malformation. Lo que sucede acá es que no hay cartílago, por eso que se colapsa el bronquio, no hay cartílago, y provoca este efecto valvular. Bueno, este niño lo operamos en bypass, lo operamos en Brasil, y esta es una imagen posoperatoria, donde ustedes ven que el bronquio está abierto, el bronquio fue resecado en su origen y fue reinsertado. Este es el antes, el corkscrew, y el después. Bueno, esta es una linda foto de Chile. Bueno, nosotros nos maravillamos con Guatemala. Yo en realidad llevo muchos años viniendo, visitando este bello país. Es infinito este país, infinitas maravillas. Esta vez tuve la oportunidad de conocer el lago Atitlán, que no lo conocía, a pesar de todas las veces que estuve. Bueno, ustedes entienden, no es fácil llegar a Atitlán. Fueron como 6 horas, había harto taco el día sábado. Y el regreso fue más rápido, fueron como 3 horas. O sea, en total como 8 horas, que fue lo que empleamos hoy día en las 2 cirugías. Pero maravilloso, maravilloso. Todavía me falta Livingston, Lago Dulce, Río Dulce, Livingston, Belice. Pero Chile es un país maravilloso también. Como todos los países en Latinoamérica tienen lugares increíbles. Chile es un país increíble, tiene el desierto por el norte y la Patagonia que compartimos con Argentina por el sur. Torres del Paine es probablemente el lugar más famoso desde el punto de vista turístico de nuestro país, porque es un lugar sorprendente. Queda no sé a cuántos kilómetros de acá, pero unos 10.000 kilómetros de Ciudad de Guatemala más o menos. Nosotros tenemos que volar 3 horas desde Santiago para llegar a Torres del Paine. Bueno, 28 minutos, me habían asignado 30, hemos terminado. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Por favor, si hay alguna pregunta de la audiencia, para llevarle el micrófono. Una pregunta, doctor, acá. Pato, siempre maravillado con lo que haces con tus manos y la cirugía pediátrica y la vía aérea. Y lo interesante del doctor Varela es que ha dejado escuela en este país. La escuela empezó hace ya varios años con el Pectum Excavatum, y ahora se inicia una nueva escuela con la parte de la vía aérea. El día de mañana el doctor Varela va a hacer una cirugía en el Hospital de Niños, zona pediátrica, de la reparación de una tráquea estenosada en una niña de 14 años que tiene una traqueotomía.
Así que es una cirugía grande, hizo hoy 2 en el Hospital Roosevelt. Toda esa labor de enseñanza se la debemos en la parte quirúrgica al doctor Varela. La pregunta realmente es, doctor Varela, en estridor laringio, ¿en qué momento decides tú hacer la laringobroncoscopía del paciente? Para nosotros nosotros tenemos una unidad de vía aérea ya bien armada y vamos por la segunda unidad en el hospital, pero lo que nos interesa, nos cuesta mucho primero convencer a los padres. Le tienen un miedo tremendo a la parte de anestesia, le tienen un miedo tremendo a la parte de que seamos invasivos con el niño, en el diagnóstico. Y la segunda es, la otra parte que es compleja, es la parte económica, pero ese no es el tema de nosotros ahorita. Esas dos juntas hacen que sea un reto para el clínico el poder que el médico convencer a la familia que se realice un diagnóstico. De otra manera, el empirismo va a seguir siendo parte del diagnóstico pediátrico y al llamar empirismo, todos vamos a seguir tratando reflujo gastroesofágico en estos pacientes, todos van a ser alérgicos, todos van a tener los mismos diagnósticos sin llegar a un diagnóstico definitivo como tú lo estás demostrando. Entonces esa es la pregunta, ¿en qué momento se debe hacer un procedimiento más allá? Sí, bueno, gracias por todo lo comentado, Edgar. Esa es una pregunta que todavía tiene controversia. Ahora, ¿cuándo hacer, cuándo no? ¿A qué paciente no dejar de hacer un estudio endoscópico? Todo eso, conflicto, esos problemas que se mencionan, los temores, la seguridad, nosotros las hemos superado en su mayoría. O sea, no tenemos ningún problema en llevar un recién nacido al quirófano o hacer un estudio endoscópico de vía aérea en la unidad neonatal. Esos son problemas superados. La calidad de las imágenes hoy día son espectaculares. O sea, hacer un estudio de un recién nacido en una unidad intensiva, colocando un naso flexible de 2 puntos y algo milímetros por la nariz y mirar la glotis por encima, es un estudio que demanda 2-3 minutos. Por lo tanto, uno diría, ¿por qué no hacerlo? Ahora, no lo hacemos en todos los pacientes, pero hoy día, por lo menos, y como está la medicina, un paciente, claro, si un paciente nace bien sano, 3 kilos de término y tiene un poquito de estridor, se va a ir a su casa sin problema, pero cualquier elemento que deje de ser un poquito de estridor de un niño sano, si ese estridor es más bien más permanente que intermitente o más severo que leve o el paciente no se alimenta bien, estamos hablando de niños pequeños, ¿cierto? Para nosotros sería muy complejo enviarlo a su casa sin un estudio, más aún si reingresa después con un evento respiratorio, ¿ah? y se estudia y se encuentra algo. Claro, en la mayoría de los pacientes vamos a encontrar una laringomalacia que no requiere nada más, pero el estudio endoscópico permite decir, bueno, este niño tiene solamente una laringomalacia y probablemente se va a mejorar. En la práctica, en los centros privados complejos, con especialistas que trabajan en vía aérea, con anestesistas pediátricos, con unidades que dan plena seguridad, la mayoría de los niños se dan con un estudio al menos en la unidad de recién nacido. Ingresar a quirófano es otro cuento. O sea, si el estudio nasofibroscopio es dudoso o pareciera que existiera algo más, un cleft, una estenosis subglótica, que no va a poder ser precisada con ese estudio, porque ese estudio llega solamente, es supraglótico, incluso se puede hacer a través del chupete. No necesariamente uno tiene que ingresar por la nariz, uno perfora el chupete, pone el chupete y coloca el fibro a través del chupete. Y si sospecha algo, tiene que ir a quirófano ese niño, aunque pese 800 gramos. Hay que hacer un diagnóstico preciso. Por lo tanto, no tenemos temores, los riesgos los hemos superado, la tecnología es fantástica y los pacientes con ruidos, hay que tener mucha certeza para decir este paciente es una laringomalacia y nada más. Pero todas las otras malformaciones no se nos pueden pasar, que son infrecuentes. La única manera de encontrarlas es hacer más estudios, si no, no hay razón.
los Patricio. costos también han bajado. Doctor Patricio, Herrera. Sí, no, yo quería agregar porque... Pero lo dejo abierto, disculpa Oscar, hay controversia en esto. No, por cierto. indudable. Es que lo que yo quería agregar que una gran experiencia que he tenido en fibrobroncoscopía, cuando la hacía en el hospital, más de 1500 broncoscopías, cuando empezamos a hacerla contigo, y veíamos que todo era estridor y decíamos que era laringomalacia. Pero ojo, cuando hacíamos un estudio sabíamos que a lo mejor por lo menos un 10% de esos pacientes tenían otras patologías agregadas que nos obliga, y lo que tú has dicho es muy cierto, en la medida que ese estridor, ¿no es cierto?, sea mucho más severo y no se quede uno con la idea que solamente es laringomalacia, hay que seguir adelante. Segundo lugar, hoy día hay una persona que se llama otorrino, el otorrino prácticamente, por lo menos en Santiago, tienen un nasolaringoscopio, lo hacen en su propia consulta, que es el primer paso. Claro, si encuentra una laringomalacia que no tiene problema, que sabe que apareció a los 3 meses, que se va a recuperar a los 6 meses como una evolución normal, bueno, no sigue adelante. Porque claro, los casos que tú presentas son casos bien específicos, que requieren una persona que maneja, tú has hecho un experto en esto y afortunadamente hemos logrado que tú los sanes, y esa es la verdad de las cosas, porque lo demás es la cosa más sencilla. Pero ojo, aún laringomalacia severa sola, que tú nos referiste, se están operando con los recortes de esto que se hacen, ¿no es cierto?, los otorrinos. No sé si tú también lo estás haciendo ahora, pero esto es una maravilla, cómo se ha aumentado esto en la vía aérea. Bueno, ha resumido la pregunta que había hecho Edgar, así que estoy completamente de acuerdo. Hoy día los otorrinos, bueno, tienen su naso propio y en las unidades siempre existe instrumental y no cuesta nada mirar una vía aérea. Claro, un recién nacido por normativa, por regulaciones, no debería ser evaluado con una naso en un consultorio, más bien debería ser hospitalizado. Puede tener un espasmo, pero bueno, es un examen que tiene mucha seguridad igual. ¿Estamos? ¿Seguimos? Solo para concluir, Pato, Sí. hay un maestro de todos, de ciertas personas aquí presentes, el doctor Robert Wood. Y el doctor Robert Wood hace una semana y media que estuvimos contigo, él insiste y dice, si se oye un ruido hay que verlo. Entonces yo creo que con eso podemos concluir tu plática, ¿verdad? Si estamos oyendo el ruido hay que verlo, porque de otra manera vamos a cometer grandes errores. Sí, bueno, si lo dice Wood, yo estoy de acuerdo con él. Sí, si tienen un paciente con estridor audible, obviamente, estridor audible, es lógico, que no solamente un pequeño ruidito cuando duerme o cuando se alimenta, si es un poco más que un poquito, envíenlo a estudios, si es muy sencillo, no tienen que ingresar a quirófano. Y las personas, los otorrinos que hacen el primer choque, tienen mucha experiencia. Si es un niño donde un otorrino infantil, idealmente, que va a tener un naso 2.8 y va a poder mirar sin mayor riesgo, digamos. Así que envíen los pacientes a estudio. La única manera de pesquisar las patologías que no se pesquisan y aparecen en urgencia, niños obstruidos, niños en paro, niños con asfixia, niños que aspiran, etc. Es la única manera, la pesquisa. Gracias. Seguimos entonces. ¿Cantamos? ¿Bailamos? Gracias.